El problema es que en este ciclo tan largo nosotros hemos convergido, nos hemos acercado a la media de renta de la Unión Europea, prácticamente tenemos la misma renta que los países europeos de la ampliación, del conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, en gasto social, mientras en renta estamos en el 97%, en gasto social estamos en el 62% de gasto social en relación a la media europea, ¿no? En esa materia nosotros creemos que hay una deuda pendiente por parte del Gobierno que, a pesar de que ha dado un giro social a algunas políticas, por ejemplo la política de dependencia, sin embargo no nos ha permitido crecer tanto como para acercarnos a la media de gasto social de la Unión Europea. ¿Qué diferencia tenemos en este momento? ¿Lo tienen ustedes calculado? En este capítulo de gasto social. En gasto social tenemos aproximadamente 9 puntos menos de gasto en términos de Producto Interior Bruto que la media de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, necesitaríamos, dice Vicente Navarro, el profesor Vicente Navarro, que necesitaríamos 70.000 millones de euros para acercarnos a la media de la Unión Europea, lo cual, si lo desgranásemos aproximadamente en 2 legislaturas, nos obligaría a un esfuerzo importante en relación al gasto social. Esfuerzo que nos da la impresión de que el Gobierno no está haciendo por esas restricciones que mantiene con su política económica continuista. ¿Le habrá parecido bien la medida de los 2.500 euros por bebé nacido desde el día de que comenzó el debate sobre el Estado de la Nación? Hay 2 modelos en esta materia de las políticas sociales o las políticas natalistas, ¿no? Un modelo es el modelo holandés, que es el modelo por el que ha optado el Gobierno, que se llama modelo liberal, que es dar un cheque indiferenciado a todas las familias que tengan un niño residentes en ese país. Y otro es el modelo nórdico. El modelo nórdico cree más, y nosotros coincidimos con el modelo nórdico, cree más en lo que podemos denominar el fortalecimiento del estado del bienestar, la puesta en marcha de servicios públicos. Y en este caso nosotros hubiéramos preferido que el Gobierno hubiera puesto en marcha una fuerte red, por ejemplo, de educación infantil, una fuerte red de kindergarten, de guarderías, que permitiese a las familias tener un hijo, y tener un hijo además en condiciones, y con condiciones en los primeros años de atención por parte del Estado, por parte de los servicios públicos. Eso parece que lo va a incluir el ministro Caldera en el programa electoral del PSOE. Lo que pasa es que se van de a 0 gastar, a 3 años. La cuestión es que se van a gastar 3 veces más de lo que vamos a gastar en atención a la dependencia. En este momento el presupuesto para este año son 400 millones de euros para atención a la dependencia, y nos vamos a gastar en estas medidas para incrementar la natalidad 1.200 millones de euros, 3 veces más, ¿no? Y nosotros pensamos que sería mucho más interesante, coincidimos con la necesidad de que haya esas políticas para, digamos, atención infantil y demás, pero creemos que se debería de haber dedicado directamente a la creación de servicios públicos, que tiene mucho más efecto agregado, ¿no? Es decir, que a veces esos cheques que se dan con 1 euro no solamente son discriminatorios, no es lo mismo un determinado nivel de renta al que se le dan 2.500 euros que a otro nivel de renta, probablemente hubiera que hacer una diferenciación en función del nivel de renta, sino que además el hecho de que se den para utilizar ese dinero en el mercado, para comprar en el mercado, es menos efectivo desde el punto de vista económico que crear un servicio público, por ejemplo, de guarderías. Y lo de elevar, incrementar el salario mínimo interprofesional es ya un clamor social. Yo creo que hay que elevar el salario mínimo en nuestro país, es un compromiso del Gobierno, hay que continuar con su incremento, pero quizás en estos momentos la paradoja fundamental de nuestro crecimiento económico es que mientras en la última década los beneficios empresariales han crecido aproximadamente en un 70%, sin embargo el salario, es decir, el reparto entre los trabajadores, se ha mantenido prácticamente estable o ligeramente a la baja, ¿no? Y yo creo que esa es la principal paradoja que plantea en nuestro país la necesidad de cambiar las políticas económicas y la necesidad de hacer un mucho mayor esfuerzo en relación a las políticas sociales, es decir, dedicar más cantidad de los presupuestos a gasto social. Y se puede decir, bueno, ¿y de dónde sacarlo, no? Bueno, pues sacarlo, en nuestra opinión, de una política fiscal que es una política fiscal muy regresiva y está muy desequilibrada, ¿no? Es una política fiscal en la que, por ejemplo, tenemos
entre 5 y 6 puntos menos de presión fiscal que la media de la Unión Europea. Es decir, gastamos menos que la media de la Unión Europea en gasto social y tenemos menos presión fiscal. Algo nos pasa y por tanto sería necesario que nuestro país se homologase más con los países centrales de la Unión Europea para tener verdaderamente un estado de bienestar y un estado social. Vuelvo al salario mínimo. ¿Ustedes qué van a plantear en su programa electoral en cuanto al salario mínimo se refiere? Nosotros vamos a plantear la convergencia con el salario mínimo de la Unión Europea. En estos momentos la Unión Europea plantea el 60% del salario medio de la Unión Europea, ¿no? Lo cual significaría en nuestro país, pues el objetivo del gobierno está en torno a 600 euros a final de legislatura. El objetivo debería ser en torno a 1.200 euros. 1.200 euros, Sí, sería el doble. Debería, prácticamente el doble. ¿Y eso es posible? Eso en un proceso es posible y es necesario en nuestro país porque si no, digamos, lo que se está produciendo es la dualización del mercado laboral. Es muy curioso que nuestro mercado laboral en estos momentos está creciendo fundamentalmente en personas muy cualificadas, se está contratando gente muy cualificada, y por otra parte está creciendo también de manera muy importante en baja cualificación. Hay una separación, una dualización de ese mercado de trabajo. Pero hay una consecuencia inducida y es que una parte de los universitarios de nuestro país, 1.200.000 universitarios, decían hoy algunos datos de sectores económicos, están trabajando en labores menos cualificadas para que están formados, y 400.000 universitarios están en desempleo. Quiere decir que todavía tenemos un problema laboral importante en este país, un problema de distribución de nuestro mercado de trabajo. No le he preguntado todavía por la vuelta de Bono, no sé qué le parece el anuncio no sé si la vuelta de alguien que seguramente nunca se ha marchado de la política, pero... No, nunca se ha ido. Pero bueno, yo creo que nunca se ha ido. Es hoy protagonista. Yo creo que nunca se ha ido y por tanto va a seguir en la política, y lo que ha dicho el presidente del gobierno, cosa que ya se conocía, es que va a estar en las futuras candidaturas del Partido Socialista. Creo que forma parte de la pluralidad del Partido Socialista. No es lo más cercano a Izquierda Unida, eso es así. Forma parte de la pluralidad del Partido Socialista y es lógico que forme parte de las candidaturas del Partido Socialista. Yo quiero decir que no es lo más cercano a Izquierda Unida, pero desde su posición en el Ministerio de Defensa, pues ha tenido una interlocución natural con nuestra formación política. Hemos hablado, hemos pactado, hemos negociado. Otra cosa nos ha ocurrido en Castilla-La Mancha, donde el trato no ha sido tan favorable. Las relaciones no eran muy amorosas. Pero yo creo que, al igual que creo que el gobierno tomó una medida adecuada y acertada desde el punto de vista político con respecto a la remodelación del gobierno, el presidente del gobierno, sin embargo en este tema yo creo que se ha pasado de frenada, ¿no? Es decir, que eso de Bono va a volver a la política, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es una obviedad. Pero además va a ser el futuro presidente del Congreso, bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque todavía quedan muchos pasos de por medio, y entonces parece como si ya estuviéramos repartiendo, esto no es muy ecologista, pero la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? O como se quiera llamar. Sí, usted que es asturiano además, menos ecologista todavía. Pero bueno, sí. Me recuerda a Fabila. Ha dicho Joan Tardá, nosotros no votaremos a José Bono, llegado el caso, Esquerra Republicana de Cataluña, porque es anticatalanista. Izquierda Unida votaría, hipotéticamente, hablamos de política ficción en este momento, a José Bono como presidente de la Cámara. Vamos a ver cómo quedan las cosas en la futura presidencia de la Cámara, ¿no? Yo creo que no se ven fundamentalmente propuestas personales cuando se hacen esos análisis, sino que se ven propuestas políticas. Vamos a ver cómo se compone la Cámara. Si es un Parlamento como el actual en minoría, habrá que pactar las personas y habrá que pactar también pues, los puestos del Parlamento, y habrá que pactar la política del gobierno. Es un conjunto, ¿no? Yo no diría de este agua no beberé así a priori. Bueno,